Dinámica parte 1. Determinar las causas del movimiento, principio de inercia. La dinámica es la rama de la física que estudia la causa que origina el movimiento, es decir, por qué se mueve. Mientras que en la cinemática describimos el movimiento, la dinámica lo explica. La dinámica permite predecir cómo se va a mover con ciertas condiciones, o qué está ocurriendo para que se mueva de una manera determinada. La idea de que una fuerza es causa del movimiento es antigua. Entre los pensadores griegos, Aristóteles dividió el movimiento en movimientos naturales y forzados. Los objetos pesados caen hacia la Tierra porque este es el centro del universo. El humo liviano se eleva para formar parte de los cielos. Los planetas y las estrellas se movían de manera circular por el límite esférico que imponía el cielo. Los movimientos naturales no tenían causa alguna. En cambio, un barco que se mueve impulsado por el viento era un movimiento forzado, ya que se movía en contra de su naturaleza, que era el reposo. En este caso, la causa era una fuerza. A partir de los aportes y observaciones realizados por diferentes pensadores, cerca de 1687, Newton publicó una teoría donde sus leyes reemplazaron las ideas aristotélicas que dominaron el pensamiento por más de 2000 años. Las leyes son conocidas como leyes de Newton o de la dinámica. Se basa en 4 leyes o principios fundamentales. Estos principios no pueden ser deducidos de leyes anteriores, pero sí se pueden demostrar o comprobar experimentalmente tantas veces como uno quiera. Este conjunto de leyes y sus derivaciones llevan el nombre de mecánica clásica. El objetivo habitual de las aplicaciones de la mecánica clásica no es precisar el estado de un sistema nada más, sino además, partiendo de ese estado, poder predecir y definir cualquier estado posterior del sistema. En esto consiste el determinismo clásico, causa-efecto. Además de su probada utilidad y eficacia, constituye un ejemplo arquetípico de teoría física, destacada por su belleza intrínseca. Con pocas premisas algebraicas sencillas, logra una explicación muy precisa del universo. Es decir, permite explicar no solo el movimiento de las cosas acá en la Tierra, sino también del movimiento en el universo. La mecánica clásica permitió describir el funcionamiento del universo hasta que con nuevos sistemas de observación, este sistema no pudo dar, esta teoría no pudo dar respuesta. Entonces, este sistema o esta teoría nos permite explicar el universo siempre que no incluyan cuerpos con mucha masa ni velocidades próximas a la velocidad de la luz. En estos casos, los errores que genera la teoría son importantes y se debe usar mecánica relativista. Lo mismo si vamos hacia el mundo subatómico, los errores que la mecánica clásica lleva, hizo necesario una nueva formulación y debemos utilizar la teoría cuántica. Primeramente recordemos que la fuerza no se define por lo que es, sino por los efectos que ésta genera. Por lo tanto, definimos a la fuerza como aquella acción que puede mover, romper o deformar un objeto, y aplicar una fuerza implica considerar no solo la intensidad, sino que también en qué dirección y sentido se está ejerciendo. Esto nos indica que la fuerza es una magnitud vectorial, y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el Newton. Definimos a la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo, o la rapidez con que cambia la velocidad. Es una magnitud vectorial y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo por segundo. Veamos la animación. Tenemos ahí un cuerpo con unas sogas. Podemos tirar hacia la derecha del carro con una fuerza de 50 newton y entonces el carro se moverá hacia la derecha, como vemos en la animación. Pero ¿qué pasa si ponemos a alguien a tirar hacia la izquierda con la misma fuerza? Entonces la sumatoria de fuerzas será 0 y el objeto no se mueve. Si agregamos fuerza hacia la derecha, bueno, tendremos una resultante y eso hará que se mueva en función de esa fuerza resultante.
De igual manera, si queda equilibrada la sumatoria de fuerzas es 0, entonces no se mueve, y según la dirección y el sentido de la suma de fuerzas o fuerza resultante es lo que está sucediendo con ese objeto. A partir de esto podemos decir que en física llamamos diagrama de cuerpo libre a la representación gráfica utilizada por los físicos para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es un caso particular de diagrama de fuerzas. Por ejemplo, si tengo un cuerpo, lo dibujo solamente al cuerpo y ahí tenemos la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo en particular, la fuerza peso 9,8 newton. Ese sería un diagrama del cuerpo libre. Por medio de una experiencia simulada, aplicando la observación, nuestros conocimientos previos y nuestra intuición, vamos a tratar de determinar cuáles son las causas de los distintos tipos de movimiento. Vamos a ver una animación y tratemos de ver qué tipo de movimiento tiene el cajón en cada caso. En esta primera situación veamos, ese cajón a medida que transcurre el tiempo no cambia de posición. Por lo tanto, podemos decir que si no hay cambio de posición en el tiempo, su velocidad es 0, por lo tanto está en reposo. Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, si tomamos el cuerpo y dibujamos las fuerzas que están actuando sobre él, tenemos la fuerza peso, que actúa sobre el cajón, y la fuerza que hace el plano de apoyo para sostenerlo, lo que llamamos fuerza normal. Si hacemos la sumatoria de fuerzas aplicando el método del polígono, ponemos la fuerza peso y donde termina agregamos la segunda fuerza, la normal, desde el punto de aplicación de la primera hasta donde termina la segunda tendríamos la fuerza resultante. Pero vemos que coinciden el origen de la primera y el final de la segunda y esto nos indica que la fuerza resultante es 0. Veamos un segundo caso. Tenemos nuevamente el cajón, pero para independizarnos de la fricción pusimos rodamiento. Le aplicamos una fuerza y luego que le aplicamos esa fuerza, ¿qué tipo de movimiento tiene el cajón? Vemos que con respecto a la Tierra, que es nuestro sistema de referencia, se va desplazando iguales cantidades en iguales intervalos de tiempo. Entonces podemos ver que en este segundo caso el movimiento que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vemos que sobre el cuerpo sigue actuando la fuerza peso y la reacción del plano de apoyo, la fuerza que hace la patineta para sostener al cajón, que tiene igual intensidad, igual dirección, pero sentido contrario. Por eso si aplicamos el método del polígono y la sumamos, nuevamente obtenemos que la fuerza resultante es 0. O sea que sobre nuestro sistema, sobre nuestro cajón, según el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en ambos casos es 0. Podemos decir entonces y enunciar la primera ley de Newton o principio de inercia de Galileo. Si sobre un objeto las fuerzas externas resultan nulas, el objeto estará en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, permaneciendo en igual condición de movimiento, salvo que se le aplique una fuerza que modifique esta situación. Es decir, si la sumatoria de fuerzas sobre el objeto es 0, esto origina que el movimiento que tengamos sea el reposo o un movimiento rectilíneo uniforme.